Hola estudiantes, muy buen día, les saludo con mucho gusto y bueno, por aquí nosotros continuamos en esta sesión número 4 de trabajo donde estaremos trabajando el tema de teorías clásicas de la psicología. En esta sesión específicamente vamos a estar viendo las diferentes influencias, los diferentes autores que por acá se encontraron dando ruta o dando base específicamente al aspecto de la psicología como ciencia. Nosotros a lo largo de este módulo hemos estado también revisando algunos aspectos relacionados a las principales escuelas que dieron nacimiento a la psicología. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a dar cuenta que se empezaron a establecer teorías específicas que de cierta manera siguen dándonos al día de hoy una forma de intervención, una forma de conocimiento e incluso una forma de conceptualizar las características propias de la psicología humana. La primera teoría que estaríamos trabajando sería el psicoanálisis. El psicoanálisis es el producto de la investigación del profesor Sigmund Freud. Para esto, Freud estudió neuropatologías. De manera concreta, se centró a dos grandes síntomas de la época, la histeria y la neurosis. Freud fue el primero en afirmar que tanto histeria como neurosis, sus manifestaciones, sus conflictos y su sintomatología eran de origen psicológico. Afirmó también el profesor Freud la existencia de una dimensión irracional en el hombre. Esta dimensión, conocida bajo su teoría como el inconsciente. ¿De qué se trataba esta cuestión de la instancia inconsciente? Aquí constituyen los procesos fundamentales del psiquismo. A partir del inconsciente, a partir de estas primeras experiencias de vida, se construyen los rasgos característicos de la personalidad, así como también influyen en nuestro actuar, en nuestras reacciones, en la conciencia. El inconsciente, de acuerdo con los ensayos de Freud, estaba determinado por los instintos y muchas de las veces el inconsciente tenía presencia en el consciente. Esta presencia afloraba de manera disfrazada, en forma de lapsus lingüe, es decir, cuando yo ya tengo un discurso bien preparadito, ya tengo lo que voy a decir y de repente se me lengua la traba y empiezo a decir otras características o a mencionar otras palabras que yo tenía bien ubicadas, no debía de decir o no era necesario inclusive que las mencionara. Eso es un tipo de lapsus lingüe o como cuando le cambias los nombres a las personas. También los actos fallidos y los sueños. En esta cuestión, decía Freud, es como una especie de proyección directa de toda esta información que procesa el inconsciente y que termina por aflorar de manera consciente. También a través de los ensayos de Sigmund Freud aparece la línea mentalista. La línea mentalista, como lo veíamos en una de las primeras sesiones, la mente comenzó a ser objeto de estudio directo de la psicología y también parte de su raíz. La mente se podía explicar en procesos específicos como la personalidad y el desarrollo de ciertas enfermedades. Lo cierto es que el psicoanálisis es una ciencia todavía más compleja. Es una rama importante de la psicología, pero que además tiene su teoría fundamentada en principios médicos, en principios neurológicos
y también basada en el análisis de un tipo de intervención terapéutica basada en la libre asociación. Pero bueno, esa sería harina de otro costal, porque nosotros tratamos de entender a la psicología como ciencia. No buscamos tampoco tener una preparación específica en el campo. Pero si te interesa un poquito más acerca del tema, en la plataforma de Google Classroom te puedo llegar a compartir algunas infografías para que esta parte te quede un poquito más clara. De entrada, el psicoanálisis de la pluma de Sigmund Freud se trabaja a partir de tópicas, donde cada tópica es, digámoslo así, una raíz fundamental de su teoría psicoanalítica como proceso de interpretación, como proceso terapéutico y también en la comprensión del desarrollo de la personalidad y el diagnóstico de malestares. Esta fue nuestra primera teoría clásica. Prosigamos con nuestra segunda teoría clásica. Por acá, después de haber visto este aspecto del mentalismo, comienza a surgir una necesidad, por qué no decirlo, donde se quiere aprender acerca del consciente propiamente dicho. Esta cuestión, saber sobre el consciente, nos lleva a rechazar un poco esta línea mentalista que nos propone Sigmund Freud. La siguiente corriente de teoría clásica sería el conductismo. Y el padre del conductismo es Watson. Watson realiza estudios y experimentos relacionados con la conducta, la predicción de la conducta y también el rastreo de reacciones. Aquí, por primera vez, aparecen los términos estímulo-reacción. Pero en cuanto al conductismo, como idea central de su desarrollo como teoría clásica, rechaza la introspección. Es decir, este aspecto del inconsciente, este aspecto de la libre asociación, para el conductismo no tiene valor científico. Y aquí es donde encontramos a lo mejor un punto de referencia. Mientras el psicoanálisis era algo filosófico, de hecho, algunas de las tópicas del profesor Freud que nos hablaban acerca de la energía psíquica, de la pulsión, pues nos las hacía referencia con base a seres mitológicos, en este caso Eros. Eros que nos hablaba de una pulsión o de una necesidad de concretar una conducta. Esto llamado en el psicoanálisis pulsión de vida. Pero este es un ejemplo nada más para que tengamos como que un diferencial o tengamos un punto de distinción sobre cómo el conductismo se vuelve más científico. Entonces, regresando a nuestro enfoque, conductismo rechaza la introspección y el objeto de estudio de la psicología, más que la mente y el aparato psíquico, es la conducta, lo que se puede observar, lo que se puede registrar, lo que se puede medir. La máxima del conductismo con Watson era descubrir, predecir y controlar la conducta. Aparecen los elementos de la conducta que son el estímulo-respuesta o estímulo-reacción, son observables, son cuantificables y sus leyes rigen el comportamiento de cualquier especie. Para esto, desde el conductismo, que también, dicho sea de paso, el conductismo está presente en buena parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, inclusive todavía lo seguimos implementando en algunas áreas de la educación, no solamente con niños pequeños, créeme que también la aplicamos con mayores. Una de las máximas en cuanto a la definición del ser humano desde el conductismo es que el hombre es la suma
de los condicionamientos habidos. Y bueno, en este sentido, el conductismo también nos decía que el aprendizaje era cualquier tipo de vivencia, cualquier tipo de experiencia que por acá llevase a un cambio de la conducta. Y bueno, aquí tenemos un pequeño experimento. Este experimento es conductismo básico, conductismo, no quiero decir clásico porque ahí me estaría metiendo con otro autor. Es el conductismo en sus raíces más profundas, donde se condiciona a un ratoncito a que consuma cierto tipo y cierta cantidad de alimento. De lo contrario, recibe pequeñas descargas eléctricas. Aquí sería la luz precisamente la que estaría generando este estímulo y al momento de que se enciende la luz, se le provee el alimento al ratoncito. Entonces empieza a haber como que un asociacionismo de estímulos y el animal empieza a reaccionar de determinada manera. Más adelante empezaron a surgir teorías como el conductismo clásico, como el conductismo de condicionamiento operante y el conductismo radical. Pero vuelvo a insistir, estos serían temas complementarios para los fines, propósitos de estudio de nuestra materia. No vamos a profundizarlo, pero si pudiera estarles compartiendo en la plataforma estas infografías para que si les da curiosidad el tema, puedan profundizar y detonar su creatividad generando nuevos proyectos. Y por último, la siguiente escuela sería la escuela de la reflexología. Aquí en la reflexología es donde aparece el condicionamiento clásico, que dicho sea de paso, llevaba más allá esta teoría inicial donde pudiera decirte de manera resumida el propósito del sistema psicológico propuesto por John B. Watson buscaba el fundamento de una psicología basada en las ciencias naturales, en la experimentación y en el estudio del comportamiento. Nuestro siguiente autor, también de la línea conductista, es Iván Pavlov. Pavlov creó el condicionamiento clásico. Con Pavlov aparecen nuevos conceptos donde la reflexología nos hace referencia a los reflejos. Aquí encontramos el reflejo condicionado. El reflejo condicionado era producto del aprendizaje. Con ello, fundamentó su teoría del aprendizaje y llamó a la actividad psíquica la actividad nerviosa superior. Aquí, John Watson nos hablaba de que toda conducta era producida por un estímulo y negaba la existencia de los caracteres innatos. Decía nuevamente que el hombre es la suma de todos los condicionamientos habidos y el carácter innato no existe, el carácter se va formando de acuerdo a estos condicionamientos. Mientras que Pavlov, por acá, nos habla acerca de que los reflejos pudieran ser educados a través de actividades nerviosas que hicieran, de cierta manera, asociar el estímulo con una respuesta específica. De Iván Pavlov resaltamos el experimento de los perros. Los perros de Pavlov eran animalitos que estaban adiestrados, por así decirlo, a reaccionar con una campanita y a través de esta campana los perritos empezaban a salivar porque la campana era el estímulo
que generaba este reflejo de salivación porque después de producido el sonido de campana, los perritos eran alimentados. Entonces, los reflejos se condicionaban, de acuerdo a Iván Pavlov, a través de generación de experiencias que permitieran educar dicho reflejo. Y bien, por acá hemos estado trabajando tres de las primeras teorías clásicas en una intención porque esto quede un poquito más claro, vamos a cortarla por aquí el día de hoy. Pero en nuestra próxima sesión continuaremos con la segunda parte de trabajo para estas teorías clásicas de la psicología, en donde finalizaremos con un pequeño cuestionario. Este cuestionario comenzará a probar en nosotros cuál ha sido nuestra capacidad de retención, pero también tratar de recoger cuáles son nuestras conclusiones personales en torno al tema. Y bueno, yo te recuerdo que es importante que estés tomando apuntes de lo que vamos trabajando en la sesión para que de esta manera podamos estar acreditando nuestros puntos de asistencia y participación. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este punto final de la grabación del video y recordarte que me encuentro a tu disposición para que me puedas dejar un mensajito en la plataforma de Google Classroom si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, ¿por qué no? Y también en el apartado de YouTube donde estamos de repente subiendo videos, igual es muy importante que me hagas comentario si por acá empiezas a tener problemas para visualizar un poquito lo que es nuestra sesión videograbada. Sin embargo, siempre tendremos por acá el rastreo dentro de la plataforma de YouTube para tener por aquí un repositorio adecuado donde puedas estar consumiendo o consultando los materiales de estudio. Y bueno, para dar básicamente conclusión, quiero compartir contigo, antes de finalizar, una breve infografía sobre el experimento de Iván Pavlov. Ya me despedí, pero no quería dejarlo así de escueto. Me dio por acá la necesidad de poderlo concretar. Pasamos a la siguiente y última lámina, ahora sí para ya ir al cierre de nuestra sesión. Aquí tenemos en pantalla este cuadro de 4 entradas donde se explica cómo es la generación de una respuesta condicionada. A partir de este descubrimiento, Iván Pavlov, basado en la fisiología, ideó una serie de experimentos en los que hacía sonar una campana, como te mencionaba, antes de entregarle la comida al perro. De esta manera, podía medir la producción de saliva. Pavlov descubrió que una vez que los perros eran entrenados, asociaban el sonido de la campana con los alimentos. Y bueno, podemos ver las 4 fases de este experimento. En el número 1 tenemos el contexto antes del condicionamiento. La comida está presente, la comida es un estímulo incondicionado donde todavía no se genera contexto de aprendizaje y la respuesta del perro frente al plato de comida es la salivación, que es una respuesta incondicionada. En el punto número 2 comienza el condicionamiento. A través del silbido comienza a introducirse un estímulo neutral. Este silbido o esta campana hace que el perro tome atención, pero no saliva. A este punto, el silbido y la no salivación del perro se le llama respuesta no condicionada.
En el punto número 3 tenemos el episodio durante el condicionamiento, que es la progresión de este experimento. En este punto número 3, el silbido se encontrará acompañado del plato de comida. Y aquí es donde el perro comienza a salivar y a darse este proceso de condicionamiento. Aún así, la presencia del estímulo neutral con la comida y la salivación del perro vendría a ser una respuesta incondicionada. Sin embargo, después de hacer rutina con esta estimulación, silbido más comida y salivación, vamos a darnos cuenta de que el perro se va a acostumbrar al silbido y el silbido va a ser un estímulo condicionado en el momento de que el perro empiece a salivar, solamente por el silbido, sin la aparición de la comida todavía. Aquí es donde se da este proceso de aprendizaje, donde el reflejo, en este caso de salivación, queda completamente condicionado. Y así es como Pavlov, desde la fisiología, deduce que la reflexología en el conductismo genera el estudio de esta actividad nerviosa superior. Y bueno, ahora sí, nuevamente agradeciéndote mucho que me hayas acompañado hasta este punto. Cerramos con esto nuestra sesión, con esta pequeña aclaración y nos vemos en el próximo video.